Las calles de Granada se llenaban de vida, especialmente en primavera, cuando el aroma del azahar impregnaba el aire. Caminaba por el barrio del Albaicín, admirando las vistas de la Alhambra. Los turistas se agolpaban inmortalizando momentos con sus cámaras, mientras yo me perdía en mis pensamientos. La vida parecía seguir un curso alegre y vibrante, pero en mi interior había una sombra que no podía ignorar. Cada día transcurría como una repetición de la anterior. La rutina me envolvía, y la soledad se hacía más palpable en mi hogar. Mi esposo, siempre ocupado con su trabajo, había dejado de prestarme atención. Las largas charlas que solíamos tener se habían convertido en escasos intercambios sobre las tareas del día a día. A veces me preguntaba si aún éramos un matrimonio o simplemente dos compañeros que compartían un espacio. Aquella tarde, mientras preparaba la cena, sonó el timbre de la puerta. Era un viejo amigo que no veía desde hacía años. Su llegada despertó en mí una serie de recuerdos olvidados, risas compartidas y momentos de complicidad que parecían pertenecer a otra vida. Lo invité a pasar y pronto nos encontramos hablando como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Recuerdas aquellos días en la playa?, preguntó con una sonrisa nostálgica. No puedo olvidarlo, respondí sintiendo como los recuerdos me envolvían como un abrigo cálido. La conversación fluyó con facilidad y me sentí más viva de lo que había estado en mucho tiempo. Sin embargo, al final de la velada, cuando él se despidió, una sensación extraña me invadió. ¿Por qué había sentido esa chispa? ¿Era solo nostalgia o algo más? Esa pregunta quedó flotando en el aire mientras cerraba la puerta detrás de él. Esa noche no pude dormir bien. La imagen de su rostro seguía apareciendo en mi mente y cada vez que pensaba en él sentía una punzada de culpa por haberme dejado llevar por esos recuerdos tan lejanos. Miré a mi esposo dormir a mi lado, su respiración era tranquila y serena. Me pregunté si alguna vez volvería a sentirme deseada. Al día siguiente decidí buscar alivio al estrés acumulado con un masaje relajante. Mis manos trabajaban con destreza sobre los músculos cansados de mi cuerpo mientras intentaba dejar atrás mis pensamientos confusos. En ese momento entró mi hijo para ofrecerme ayuda con algunos asuntos domésticos. Su presencia era reconfortante y familiar, sin embargo, algo cambió cuando se acercó para darme un suave masaje en los hombros. La proximidad física creó una tensión inesperada entre nosotros. Recordé cómo solíamos jugar juntos cuando era pequeño y cómo esos momentos eran sencillos y felices. Pero ahora todo era diferente, había algo incómodo en esa cercanía que no podía ignorar. Mientras él continuaba masajeando mis hombros, un recuerdo fugaz apareció ante mí, su risa infantil resonando en el aire fresco del Albaicín durante las fiestas locales. Me sentí abrumada por una mezcla de amor maternal y una confusión que no sabía cómo manejar. ¿Te gustaría ir a la feria esta semana?, le pregunté tratando de desviar mis pensamientos hacia algo más inocente. Claro, respondió él con una sonrisa despreocupada. En ese instante nuestros ojos se encontraron y sentí un escalofrío recorrerme por completo. Fue un momento breve pero intenso, ambos parecíamos darnos cuenta del cambio sutil pero significativo entre nosotros. La tensión aumentó durante el masaje cuando sus manos presionaron suavemente mis músculos tensos, y yo luché contra el torrente emocional que empezaba a brotar dentro de mí. En medio del silencio, recordé lo mucho que extrañaba la conexión emocional que había perdido con mi esposo, esa chispa inicial que nos había unido tantas veces antes. De repente nuestras miradas se encontraron nuevamente y fue como si todo se detuviera por un instante eterno. Un impulso irrefrenable me llevó a acercarme más hacia él sin pensar realmente en las consecuencias. Fue entonces cuando nuestros labios se rozaron accidentalmente al intentar acomodar nuestras posiciones durante el masaje. Ambos quedamos paralizados por la sorpresa del momento, no sabíamos cómo reaccionar después de lo sucedido ni qué significaría para nuestra relación futura. La confusión creció dentro de mí mientras intentaba procesar lo ocurrido. ¿Qué significaba ese roce? ¿Era solo un accidente o algo más profundo estaba surgiendo? El tiempo parecía haberse detenido mientras nos mirábamos fijamente, las palabras quedaron atrapadas en nuestras gargantas y solo el silencio llenó el espacio entre nosotros.
La culpa comenzó a asomarse como una sombra amenazante detrás del deseo confuso que empezaba a florecer dentro de mí. En ese instante crucial comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, uno donde anhelaba volver a sentirme deseada y otro donde sabía que debía proteger nuestra relación familiar a toda costa. Con cada latido del corazón sentía como esa atracción prohibida comenzaba a convertirse en algo difícil de manejar. La tarde avanzó lentamente mientras intentábamos regresar a la normalidad tras aquel momento inesperado e incómodo. Sin embargo, ambos llevábamos consigo las huellas imborrables del roce accidental entre madre e hijo. La pregunta seguía resonando dentro de mí: ¿podría alguna vez volver a ser quien era antes? La tensión en la habitación era palpable mientras intentábamos retomar el masaje, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. El aroma de los aceites esenciales flotaba a nuestro alrededor, pero no lograba calmar la inquietud que había surgido entre nosotros. Con cada movimiento de mis manos, trataba de centrarme en su bienestar, pero mi mente vagaba hacia pensamientos que nunca debieron cruzar por mi cabeza. La conexión física era innegable, y eso me aterrorizaba. Recordé una tarde de verano cuando él era pequeño, corriendo descalzo por el jardín mientras yo lo observaba desde la terraza. Su risa resonaba en mis oídos como una melodía familiar. En aquel entonces la vida parecía más sencilla, llena de promesas y sueños compartidos. Pero ahora sentía que esos recuerdos se entrelazaban con una confusión que no podía ignorar. Mientras continuaba con el masaje, un silencio incómodo se instaló entre nosotros. La música suave de fondo apenas lograba mitigar la sensación de cercanía que se había vuelto abrumadora. Mis manos se movían casi automáticamente, aunque cada roce me recordaba el momento en que nuestras miradas se encontraron y cómo había sentido un escalofrío recorrerme al instante. ¿Te sientes mejor?, pregunté intentando romper la tensión. Sí, creo que sí, respondió él con voz temblorosa. Es relajante. Mi corazón latía con fuerza al escuchar su respuesta. Nos besamos en un contexto tan diferente al que jamás había imaginado. La idea me llenó de confusión y miedo. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? Un pensamiento oscuro me asaltó: quizás lo deseaba más allá del cariño maternal que siempre había sentido. Un par de minutos después, decidí detenerme por un momento y observarlo. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando su rostro con un brillo dorado. En ese instante vi no solo a mi hijo, sino a un joven lleno de potencial y vida. Una parte de mí deseó poder volver atrás en el tiempo y protegerlo de cualquier dolor futuro. ¿Te acuerdas de cuando íbamos al Albaicín?, pregunté intentando cambiar el rumbo de mis pensamientos. Las vistas eran impresionantes desde allí. Él sonrió levemente y asintió con la cabeza. Recordar esos momentos felices me trajo algo de consuelo. Sin embargo, también intensificó mi añoranza por los días pasados y por la conexión perdida con su padre. Sí, siempre decía que quería ser fotógrafo, dijo él. Me encantaba capturar esos atardeceres. La conversación fluyó naturalmente durante unos minutos más mientras hablábamos sobre nuestras memorias compartidas. Cada palabra parecía alejarme del abismo emocional en el que me encontraba sumida. Pero pronto volví a sentir esa atracción inquietante brotar en mí como una sombra persistente. Al terminar el masaje, ambos permanecimos en silencio durante unos momentos más prolongados de lo habitual. La incomodidad regresó con fuerza. Ya no éramos solo madre e hijo en ese espacio íntimo, éramos dos seres humanos atrapados en una situación compleja e inusitada. Decidí salir a tomar aire fresco para despejar mi mente antes de que los sentimientos me consumieran por completo. Caminé hacia el balcón y dejé que la brisa suave acariciara mi rostro mientras miraba hacia las montañas cercanas. Granada estaba hermosa esa tarde, los colores del cielo se mezclaban como si fueran pinceladas sobre un lienzo vibrante. Sin embargo, incluso allí fuera del interior acogedor de casa, no pude escapar del tumulto emocional dentro de mí. La lucha interna crecía. Cada vez era más difícil distinguir entre lo correcto y lo incorrecto cuando todo lo que anhelaba era sentirme viva nuevamente. Regresé al salón donde él aún estaba sentado en el sofá, perdido en sus pensamientos. Al verme entrar, levantó la vista y nuestras miradas se encontraron nuevamente. Había algo diferente ahora,
una chispa silenciosa cargada de emociones no expresadas flotaba entre nosotros. ¿Te gustaría salir a pasear? Sugerí tratando de cambiar el ambiente tenso. Podríamos ir al parque y hablar un rato. Él asintió sin decir nada y juntos nos dirigimos hacia la puerta principal. Mientras caminábamos por las calles empedradas hacia el parque cercano, sentí como la distancia emocional seguía cerrándose entre nosotros a pesar del esfuerzo consciente por mantenerla a raya. El parque estaba lleno de gente disfrutando del final del día, familias riendo juntas bajo los árboles floridos y parejas paseando tomados de la mano bajo las luces parpadeantes que comenzaban a encenderse conforme caía la noche. Todo parecía tan normal, sin embargo yo sabía que nada volvería a ser igual para mí después del masaje. Nos sentamos en un banco cerca del estanque donde las carpas nadaban tranquilamente entre los nenúfares flotantes. La belleza del lugar contrastaba fuertemente con mi agitación interna. Deseé poder simplemente disfrutar del momento sin pensar en lo que había sucedido anteriormente. La conversación fluyó nuevamente mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas, sus estudios, mis planes para el fin de semana. Pero cada palabra parecía estar impregnada con una carga emocional oculta que ninguno se atrevían a mencionar abiertamente. De repente noté cómo él giró su cuerpo ligeramente hacia mí como si quisiera compartir algo más profundo, pero no encontraba las palabras adecuadas para hacerlo. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra relación actual. Estábamos bailando sobre una cuerda floja sin saber realmente qué dirección tomar o cómo avanzar sin caer al abismo emocional que acechaba justo debajo. A medida que caía la noche sobre Granada y las luces parpadeantes comenzaban a iluminar nuestro entorno íntimo aún más intensamente, comprendí que necesitábamos enfrentar nuestra realidad antes de perder completamente lo poco que nos quedaba entre madre e hijo, amor puro e incondicional mezclado con una atracción peligrosa e indeseable. La confusión crecía dentro de mí mientras contemplaba cómo habíamos llegado hasta aquí. Estaba atrapada entre dos mundos, uno donde todo parecía posible y otro donde todo podría desmoronarse si no tenía cuidado. La tensión en el aire era palpable, como si las paredes de la habitación absorbieran cada susurro de mis pensamientos. Con cada movimiento de sus manos, el roce de su piel contra la mía encendía una chispa que no sabía cómo manejar. La fragancia del aceite de masaje, mezclada con el aroma del azahar que entraba por la ventana, me transportaba a momentos más felices, a tiempos en que la risa llenaba nuestra casa y el amor no se sentía tan distante. ¿Te sientes bien?, preguntó él, su voz rompiendo el silencio como un eco familiar. Esa simple pregunta me hizo reflexionar sobre lo lejos que habíamos llegado. La conexión que una vez compartimos se había vuelto un hilo frágil, amenazado por la confusión y el deseo. No sé, respondí con una voz apenas audible. Mis palabras quedaron flotando en el aire, sin respuesta inmediata. Mientras él continuaba con el masaje, mis pensamientos se deslizaban hacia el recuerdo de su infancia, risas en el parque, juegos interminables y abrazos cálidos. Pero ahora todo eso se había transformado en algo más complejo. En un instante de descuido, su mano se detuvo brevemente sobre mi espalda. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y sentí que mi corazón latía más rápido. Era un momento insignificante para cualquier madre e hijo, pero para mí se convirtió en una tormenta emocional. La añoranza por la atención perdida de mi esposo se mezclaba con una atracción prohibida que me dejaba sin aliento. ¿Te gustaría ir a la Alhambra algún día?, sugirió él después de un rato, su tono despreocupado contrastando con mi tumulto interno. Era un comentario inocente, pero resonó profundamente en mí. La Alhambra siempre había sido nuestro lugar especial, un refugio donde compartíamos sueños y risas bajo las estrellas. Claro, respondí intentando mantener la calma mientras luchaba contra los sentimientos contradictorios que me invadían. Me imaginé caminando por sus jardines con él, perdiéndome en sus ojos mientras recordábamos viejos tiempos y creábamos nuevos recuerdos. Sin embargo, a medida que avanzaba el masaje y su toque se volvía más firme y seguro, mis pensamientos comenzaron a desviarse hacia lo inesperado. Nuestros labios se encontraron, resonó en mi mente como un eco prohibido. Era una imagen aterradora y emocionante al mismo tiempo, algo que nunca había considerado posible entre nosotros. El silencio llenó la habitación nuevamente mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo dentro de mí. Cada caricia parecía intensificar esa conexión extraña entre madre e hijo,
una mezcla de amor incondicional y deseo confuso que desafiaba todas las normas establecidas. Recorrí mentalmente mis decisiones pasadas y las oportunidades perdidas en mi matrimonio. Mi esposo siempre había estado ausente, atrapado en su propio mundo. Yo deseaba atención y cariño, pero nunca imaginé buscarlo donde no debía. La luz del atardecer comenzó a filtrarse por la ventana, proyectando sombras danzantes sobre las paredes del cuarto. Miré a mi hijo mientras seguía concentrado en su tarea. Su rostro mostraba una calma que contrastaba con la tormenta interna que me consumía. Un nuevo recuerdo emergió, una noche estrellada en la Alhambra cuando todo parecía posible, cuando mirábamos las luces titilantes desde lo alto y hablábamos sobre nuestros sueños sin límites. Esa noche compartimos secretos y promesas, ahora todo eso parecía tan lejano. Siempre ha sido importante para mí, murmuré sin pensar realmente si debía decirlo o no. Él levantó la vista hacia mí, sus ojos reflejaban sorpresa pero también una chispa de comprensión profunda. Lo sé, respondió finalmente con sinceridad. Las palabras flotaron entre nosotros como un puente frágil entre dos mundos opuestos, uno lleno de amor materno y otro cargado de deseos inconfesables. El masaje continuó mientras yo luchaba contra los sentimientos encontrados que crecían dentro de mí como un volcán a punto de erupcionar. ¿Era posible amar a alguien así? ¿Era correcto sentirme atraída por quien había criado? Las preguntas giraban en mi mente como un torbellino imparable. Con cada movimiento suyo sentía como ese deseo reprimido comenzaba a aflorar, era como si cada roce encendiera llamas ocultas dentro de mí que nunca pensé experimentar hacia él. Pero al mismo tiempo había culpa, esa sensación avasalladora me empujaba hacia atrás cada vez que intentaba avanzar. El momento culminante llegó sin previo aviso. Al terminar el masaje, él se inclinó hacia mí para darme un beso suave en la frente como solía hacer cuando era pequeño. Pero esta vez fue diferente, esa calidez familiar se transformó rápidamente en algo electrizante cuando nuestras miradas se encontraron intensamente. Sintiéndome atrapada entre dos mundos, el amor maternal puro y ese deseo confuso, decidí apartar la mirada para intentar recuperar mi compostura antes de perderme completamente en ese abismo emocional del cual no sabía si podría regresar. La sensación era abrumadora, estaba atrapada entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo deseado y lo temido. El conflicto interno crecía cada vez más fuerte mientras mis pensamientos vagaban hacia lo inevitable. ¿Qué pasaría si esto continuara? ¿Qué consecuencias tendría para nuestra relación? Sin poder evitarlo más tiempo, decidí romper ese silencio incómodo. Esto es complicado. Mis palabras resonaron pesadamente entre nosotros mientras esperaba su reacción con ansiedad creciente. Lo sé, contestó él lentamente como si también estuviera atravesando ese laberinto emocional oscuro donde ambos nos habíamos adentrado sin quererlo. Sentí como el peso del mundo caía sobre mis hombros mientras reflexionaba sobre nuestras vidas antes de este momento decisivo, antes del masaje y antes del beso inesperado que nos dejó aturdidos e inseguros sobre qué camino tomar ahora. La noche caía rápidamente sobre Granada mientras nuestras miradas permanecían fijas el uno en el otro, ambos conscientes del abismo emocional al cual nos enfrentábamos pero incapaces de encontrar palabras adecuadas para describirlo o comprenderlo plenamente. Así quedamos atrapados entre los ecos del pasado y los temores del futuro incierto, madre e hijo enfrentándose a la realidad compleja e ineludible que habíamos creado juntos sin quererlo. La mañana siguiente el sol asomaba tímidamente por las calles de Granada, iluminando los rincones que aún guardaban el eco de la noche anterior. Mientras me preparaba el desayuno, mi mente divagaba entre los recuerdos y la confusión que había dejado la conversación con mi hijo. La tensión en el aire era palpable, como si cada movimiento estuviera cargado de un significado oculto. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, pero no lograba disipar la sensación de inquietud que se había apoderado de mí. Pasamos la noche juntos, resonaba en mi mente como un mantra perturbador. Las horas compartidas parecían haber borrado las fronteras que siempre creí firmes entre nosotros. La calidez de su presencia me había envuelto, y ahora esa cercanía se sentía como un peso. Mi esposo llegó a casa justo cuando estaba a punto de perderme en mis pensamientos. Su saludo era automático, casi mecánico. La rutina se había convertido en nuestra única forma de comunicación. Mientras él se sentaba a la mesa, noté cómo su mirada evitaba la mía,
como si también él sintiera la tensión entre nosotros. ¿Cómo amaneciste?, preguntó con desinterés. Bien, respondí sin mucho ánimo. La conversación se desvaneció rápidamente en un silencio incómodo. Mi mente seguía girando en torno a lo sucedido con mi hijo, y cada vez que pensaba en ello, una ola de culpa me inundaba. Las horas transcurrieron lentas mientras intentaba concentrarme en las tareas del hogar. Las calles de Granada estaban llenas de vida, los sonidos del mercado cercano llegaban hasta mí, mezclándose con el canto de los pájaros que anidaban en los árboles del patio. Sin embargo, ese bullicio no lograba distraerme del torbellino emocional que me consumía. Al caer la tarde decidí salir a caminar por el barrio del Albaicín. Necesitaba aire fresco y un momento para reflexionar sobre lo que había sucedido. Las calles empedradas me ofrecían una sensación familiar y reconfortante, pero hoy todo parecía diferente. Cada paso resonaba con mis pensamientos conflictivos, porque sentí lo que sentí. ¿Era posible que hubiera cruzado una línea irremediable? Me detuve frente a una pequeña plaza donde las flores brillaban bajo el sol poniente. Recordé cómo solíamos venir aquí en familia, disfrutando del tiempo juntos antes de que las distancias emocionales comenzaran a crecer entre nosotros. El pasado parecía más atractivo ahora, deseé poder volver atrás y evitar aquella confusión. Mientras reflexionaba sobre mi vida y mis decisiones, vi a mi hijo acercarse desde lejos. Su figura se destacaba contra el fondo dorado del atardecer. En ese instante sentí una mezcla de alegría y miedo al mismo tiempo, no sabía cómo actuar ante él después de lo ocurrido. «Hola», dijo con una sonrisa nerviosa al llegar junto a mí. «Hola», respondí tratando de mantener la calma. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras ambos contemplábamos el horizonte. Era evidente que ambos éramos conscientes del elefante en la habitación. Lo que había sucedido no podía ser ignorado ni olvidado fácilmente. «¿Te gustaría dar un paseo?», preguntó finalmente él, rompiendo el silencio tenso. Asentí sin saber realmente si era lo correcto o no. Caminamos juntos por las calles adoquinadas del Albaicín, cada paso era un recordatorio constante de nuestra conexión reciente y prohibida. «Me alegra verte», dijo él después de unos minutos caminando. Yo también, respondí tratando de sonar genuina, aunque dentro mío luchaban emociones contradictorias. A medida que avanzábamos por las estrechas callejuelas llenas de historia y tradición, me di cuenta de cuánto deseaba recuperar esa conexión perdida con mi esposo también, pero al mismo tiempo no podía ignorar lo que había surgido entre mi hijo y yo. La noche caía lentamente mientras llegábamos a un mirador desde donde se podía ver toda Granada iluminada por las luces nocturnas. Era hermoso, sin embargo, esa belleza solo acentuaba mi confusión interna. «¿Qué está pasando entre nosotros?», pregunté finalmente sin poder contenerme más. Él giró su cabeza hacia mí con sorpresa, sus ojos reflejaban tanto desconcierto como deseo. «No lo sé», admitió con sinceridad mientras sus manos temblaban ligeramente al tocar mis brazos. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación, cada palabra pronunciada podía cambiar todo para siempre. La atracción seguía ahí latente entre nosotros como una sombra difícil de ignorar. Decidí regresar a casa antes de perderme aún más en esos pensamientos, necesitaba claridad sobre mis emociones antes de dar otro paso hacia adelante o hacia atrás. Al llegar a casa encontré a mi esposo sentado frente al televisor, su mirada perdida en la pantalla reflejaba la desconexión existente entre nosotros. Me senté junto a él intentando entablar una conversación normal sobre el día pasado, pero sus respuestas eran cortas y desinteresadas. La noche avanzó sin grandes cambios, cenamos casi en silencio mientras los ecos del pasado resonaban fuertemente en mis pensamientos, recordé momentos felices compartidos juntos pero también las ausencias dolorosas que nos habían llevado hasta aquí. Finalmente decidimos irnos a dormir. Su presencia al lado mío ya no era reconfortante sino inquietante debido a todo lo sucedido recientemente. Me volví hacia él buscando alguna señal de conexión o deseo, pero solo encontré un rostro cansado y distante. Mientras cerrábamos los ojos aquella noche, sabía que nada volvería a ser igual después del beso inesperado ni después de pasar esos momentos tan íntimos juntos. El dilema moral seguía atormentándome. ¿Cómo podría enfrentar esta nueva realidad?
¿Podría encontrar alguna forma para reconciliar esos sentimientos contradictorios? La incertidumbre me mantenía despierta mientras fuera Granada seguía brillando bajo el manto estrellado. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo suave. A pesar de la belleza del día en Granada, una sombra de inquietud me seguía a cada paso. La culpa pesaba en mi pecho como un ladrillo, y cada vez que miraba a mi hijo, recordaba lo que había sucedido. La conexión que había sentido durante el masaje no se podía borrar fácilmente. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos vagaban entre los recuerdos del beso y las caricias. Intenté concentrarme en lo cotidiano, la mesa puesta, el aroma del café recién hecho, el sonido de los pájaros cantando en el patio. Pero todo parecía desdibujado. Mis amigos vendrían a visitarnos más tarde, y la idea de tener que actuar normalmente me llenaba de ansiedad. Cuando llegaron, todo transcurrió con una aparente normalidad. Las risas resonaban en la sala mientras compartíamos anécdotas sobre las tradiciones de Granada y los festivales que se acercaban. Sin embargo, noté que algunos miraban a mi hijo con curiosidad, como si hubieran percibido algo extraño entre nosotros. Me sentí expuesta. En un momento dado, uno de mis amigos hizo un comentario sobre la juventud, y cómo era fácil dejarse llevar por las emociones. A veces uno no se da cuenta hasta que es demasiado tarde, dijo con una sonrisa pícara. Mis mejillas se encendieron al escuchar esas palabras, sentí como si todos supieran lo que había sucedido entre nosotros. Más tarde, mientras lavaba los platos, mi hijo se acercó y me habló en voz baja. Mamá, dijo con seriedad, hay algo que necesito contarte. Su tono me hizo sentir un escalofrío. Miré hacia él y vi una mezcla de nerviosismo y determinación en su rostro. ¿De qué se trata?, pregunté, tratando de mantener la calma. He estado sintiendo cosas confusas, confesó. No sé cómo explicarlo. Sus ojos buscaban los míos con una intensidad que me dejó aturdida. La revelación me golpeó como un rayo. ¿Acaso él también estaba luchando con sus propios sentimientos? La idea era aterradora y fascinante a la vez. Es normal sentirse así a veces, intenté tranquilizarlo sin saber si mis palabras tenían sentido. Pero no debería ser así, respondió rápidamente, su voz temblando ligeramente. No quiero arruinar nuestra relación. La conversación dejó un vacío en mí, comenzaba a cuestionar no solo lo que había sucedido entre nosotros sino también mi matrimonio. Las palabras de mi amigo resonaban en mi mente, a veces uno no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. ¿Era posible que ambos estuviéramos atrapados en esta red emocional? En ese momento comprendí que debía enfrentar mis propios sentimientos antes de poder ayudarlo a él con los suyos. La presión aumentaba cada vez más, las expectativas sociales y familiares pesaban sobre mí como una losa impenetrable. La tarde avanzó entre risas forzadas y miradas furtivas hacia mi hijo. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía como si un hilo invisible nos conectara aún más profundamente. No sabía cómo iba a lidiar con esto ni cómo podría volver a ser la madre ejemplar que todos esperaban. Al caer la noche decidí salir al balcón para tomar aire fresco y reflexionar sobre lo ocurrido durante el día. Desde allí podía ver las luces titilantes de Granada iluminando el cielo oscuro. Era hermoso pero también melancólico. Pensé en todas las tradiciones familiares que habíamos celebrado juntos, las fiestas del Corpus Christi, las noches de tapas en el Albaicín. Todo parecía tan lejano ahora. De repente escuché pasos detrás de mí, era mi esposo regresando del trabajo. Su presencia era reconfortante pero también incómoda debido a lo ocurrido recientemente. Intenté sonreírle cuando entró al balcón pero sabía que no podía ocultar la tensión en mis ojos. ¿Todo bien?, preguntó él mientras encendía un cigarrillo. Sí, solo necesitaba un poco de aire, respondí evasivamente. Él asintió pero su mirada se detuvo en mí por un momento más largo del habitual. Había algo en su expresión que me hizo dudar si realmente estaba bien o si empezaba a sospechar algo más profundo entre nosotros dos. La noche continuó avanzando sin grandes cambios, cenamos juntos pero yo apenas probé bocado alguno mientras luchaba por mantenerme centrada ante sus preguntas triviales sobre el día.
La atmósfera familiar estaba cargada de silencios incómodos y miradas furtivas hacia el otro lado de la mesa. Al final del día sentí como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno donde todo era normal y predecible y otro donde mis emociones estaban fuera de control e incontrolables. La confusión crecía dentro de mí como una tormenta inminente, necesitaba tomar decisiones pronto antes de perderme por completo. Mientras me preparaba para dormir esa noche, sabía que tenía mucho por resolver tanto conmigo misma como con mi hijo y mi esposo. La atracción prohibida seguía latente, cada día parecía acercarse más al abismo emocional donde podría perderlo todo o encontrar alguna forma de redención. El eco del beso aún resonaba en mis pensamientos mientras cerraba los ojos nuevamente buscando respuestas donde solo encontraba caos interior. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz cálida. Sin embargo, esa luz no podía borrar la oscuridad que había invadido mi mente. La confusión y la culpa seguían presentes, como sombras que se negaban a desvanecerse. Mientras preparaba el desayuno, los murmullos de la ciudad parecían recordarme que el mundo seguía girando, ajeno a mis tormentas internas. La presión social y familiar era cada vez más palpable. Los susurros entre amigos y vecinos se habían intensificado desde aquel beso inesperado. La mirada de mi hijo me provocaba una mezcla de ternura y pavor. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un escalofrío recorría mi espalda. ¿Qué pensaría él de mí? ¿Cómo había llegado a este punto? Esa mañana recibí un mensaje de una amiga cercana. Te he visto distante últimamente, ¿todo bien? Su preocupación era sincera, pero me resultaba difícil abrirme. En lugar de responderle de inmediato, decidí encontrarla en el mercado local, donde las frutas frescas y los aromas del azahar siempre me traían paz. Al llegar al mercado, me encontré con ella entre los puestos de naranjas y granadas. Su sonrisa era un bálsamo en medio de mi tormenta emocional. Te he estado esperando, dijo mientras abrazaba a una mujer mayor que vendía flores. Solo he estado pensando, respondí evasivamente. ¿Sobre tu matrimonio o sobre tu hijo?, preguntó con una mirada penetrante. La pregunta me hizo dudar. Sobre todo un poco, admití finalmente. Mientras caminábamos por los pasillos del mercado, ella compartió historias sobre su propia vida, sus luchas y decisiones difíciles. Me habló de cómo había aprendido a priorizar su felicidad sin sacrificar a quienes amaba. Su voz era suave pero firme, la palabra resonaba en mí como un eco distante de lo que alguna vez había creído posible. Debes ser honesta contigo misma, dijo mientras elegía algunas naranjas brillantes. No puedes vivir atrapada entre lo que deseas y lo que crees que deberías querer. Sus palabras calaron hondo en mí. Era cierto, había estado viviendo en un limbo emocional, atrapada entre el amor por mi hijo y la lealtad hacia mi esposo. Pero la verdad era que la conexión con mi esposo se había desvanecido con el tiempo, ya no éramos los mismos jóvenes llenos de sueños. Al regresar a casa, sentí un peso menos sobre mis hombros gracias al consejo de mi amiga. Sin embargo, al cruzar la puerta, la realidad me golpeó nuevamente, las tensiones familiares estaban al borde de estallar. El almuerzo transcurrió en silencio tenso, cada bocado parecía atragantarse en mi garganta mientras buscaba las palabras adecuadas para romper el hielo. Mi hijo estaba sentado frente a mí con una expresión seria que no podía descifrar. Finalmente él rompió el silencio. Mamá, hay algo que necesito decirte. Su voz temblorosa aumentó mi ansiedad, sabía que esto podía cambiarlo todo. ¿Qué sucede?, pregunté con cautela. Me han llegado rumores sobre nosotros, confesó mientras evitaba mirarme a los ojos. El corazón me dio un vuelco. Los ecos del pasado regresaron con fuerza, cada momento compartido ahora parecía estar bajo escrutinio. ¿Qué tipo de rumores?, inquirí temiendo lo peor. No sé cómo explicarlo, pero algunos amigos piensan que hay algo raro entre nosotros, continuó él, su voz apenas un susurro. El aire se volvió pesado entre nosotros. No sabía si debía sentir alivio por su honestidad, o temor por lo que eso significaba para nuestra relación. La idea de ser objeto de chismes me horrorizaba, más aún cuando esos chismes podían dañar nuestra conexión tan frágil. Debemos ignorarlos, dije tratando de sonar convincente mientras luchaba contra el torrente emocional dentro de mí.
Pero él no estaba convencido. No es tan fácil, mamá. En ese instante comprendí que debíamos enfrentar esto juntos o arriesgarnos a perderlo todo, nuestra relación como madre e hijo y la confianza mutua construida durante años. La tarde avanzó lentamente y decidí llevarlo al barrio del Albaicín para despejar nuestras mentes y disfrutar del hermoso atardecer granadino. Las vistas eran impresionantes, los tonos dorados del sol poniente pintaban el cielo mientras nos sentábamos en una terraza con vistas a la Alhambra. Mientras observábamos cómo las luces comenzaban a encenderse en la ciudad antigua, sentí una mezcla abrumadora de nostalgia y tristeza por lo que habíamos perdido como familia. En ese momento crítico comprendí cuán lejos habíamos llegado desde aquellos días felices en los que compartíamos risas sin preocupaciones ni secretos oscuros entre nosotros. ¿Por qué no hablamos más sobre esto?, propuse finalmente después de varios minutos en silencio contemplativo. Él asintió lentamente antes de hablar. Creo que necesitamos encontrar una solución antes de que esto nos consuma. Las palabras resonaron dentro de mí como un llamado urgente hacia la acción. No podía seguir evadiendo esta situación ni permitirme caer más profundamente en este abismo emocional donde todo parecía turbio e incierto. Regresamos a casa esa noche sin respuestas claras pero con una decisión implícita: enfrentar nuestros sentimientos antes de permitir que otros decidieran por nosotros o nos separaran aún más. A medida que cerraba los ojos esa noche nuevamente comprendí que debía elegir entre dos caminos, uno donde continuara viviendo atrapada entre mis deseos prohibidos y otro donde pudiera encontrar paz al aceptar la realidad tal como era, por dolorosa e incómoda que resultara ser esa aceptación para todos nosotros. Pero esa decisión estaba lejos todavía, y sabía muy bien que el tiempo se estaba agotando rápidamente. La mañana siguiente el aire fresco de Granada me envolvió como un abrazo. Sin embargo, la calma que parecía ofrecerme el día era solo una fachada. La confrontación con mi esposo era inminente y cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Mientras preparaba el desayuno, las imágenes de la noche anterior se repetían en mi mente como un eco persistente. La tensión entre nosotros había alcanzado un punto crítico. Él entró en la cocina con esa expresión habitual de desinterés, pero había algo diferente en su mirada. Tal vez lo intuía, quizás simplemente estaba cansado de las apariencias. «Buenos días», dijo con voz monótona, mientras se servía café. Su actitud me irritaba y al mismo tiempo me llenaba de tristeza. ¿Cuánto tiempo más podríamos seguir así? ¿Tienes planes para hoy?, pregunté, buscando romper el silencio tenso que nos rodeaba. No lo sé, respondió con desdén. Solo quiero pasar el día tranquilo. En ese momento una chispa de coraje se encendió en mí. Necesitamos hablar, insistí, sintiendo que cada palabra costaba más de lo que debería. Él me miró por primera vez con atención. ¿De qué quieres hablar?, preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza. De nosotros, respondí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. De lo que hemos dejado de ser. Su expresión cambió. Había una sombra de preocupación en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Me siento sola, confesé, sintiendo que cada palabra era un peso que debía cargar por mucho tiempo. He estado pensando en nuestra relación y en cómo hemos cambiado. Siempre ha sido dramática, contestó él con un tono burlón, pero no pude evitar notar la incomodidad que su respuesta generó en su rostro. El silencio volvió a reinar entre nosotros mientras terminábamos el desayuno sin más palabras. La conversación quedó pendiente y cargada de significado no dicho. El festival local se acercaba rápidamente y todos los preparativos comenzaban a tomar forma por toda la ciudad. Las calles estaban adornadas con luces y flores, el aroma del azahar llenaba el aire, pero para mí todo eso era solo ruido de fondo ante la tormenta emocional que enfrentaba. Decidí salir a caminar por el barrio del Albaicín para despejar mi mente. Las vistas desde allí siempre habían sido un refugio para mí, sin embargo, hoy parecían reflejar mi confusión interna más que nunca. Observé a las familias riendo y disfrutando juntas, sintiendo una punzada de nostalgia por lo que alguna vez tuvimos. Mientras caminaba por las calles empedradas, recordé momentos felices junto a mi esposo, los paseos al atardecer y las risas compartidas durante los festivales pasados. Pero esos recuerdos pronto se vieron eclipsados por la realidad fría y distante de nuestro presente.
Al regresar a casa, encontré a mi hijo sentado en el sofá, absorto en su teléfono móvil. Su presencia provocó una mezcla extraña de calidez y ansiedad en mí. Esa conexión maternal siempre había sido fuerte entre nosotros, pero ahora todo parecía complicado. ¿Te gustaría ir al festival esta noche?, le pregunté con un tono casual. Él levantó la vista sorprendido. Claro, mamá, respondió sonriendo levemente antes de volver a sumergirse en su pantalla. Esa sonrisa despertó algo dentro de mí, una chispa olvidada quizás. Pero también trajo consigo una oleada de culpa e incertidumbre sobre mis propios sentimientos hacia él. La noche llegó rápidamente y nos encontramos rodeados del bullicio del festival, música alegre resonando por doquier y luces brillantes iluminando nuestras caras. A medida que avanzábamos entre la multitud, sentí como mis miedos se desvanecían momentáneamente ante la alegría colectiva del evento. Sin embargo, esa felicidad fue efímera cuando vi a mi esposo al otro lado de la plaza conversando animadamente con unos amigos comunes. Su risa resonó entre los demás sonidos del festival como un recordatorio doloroso de nuestra desconexión. Voy a buscar algo para comer, dije distraídamente mientras me alejaba sin esperar respuesta. Me perdí entre los puestos llenos de coloridos productos locales, sin embargo, no podía concentrarme en nada más allá del tumulto interno que me consumía. Fue entonces cuando escuché su voz detrás de mí, ¿estás bien? Me di vuelta para encontrarme cara a cara con él nuevamente, sus ojos reflejaban preocupación genuina. En ese instante comprendí cuánto deseaba conectar nuevamente con él, no solo como madre e hijo sino como dos seres humanos buscando sentido ante la adversidad. Solo estoy pensando, respondí evasivamente mientras miraba hacia otro lado. Siempre piensas demasiado, replicó él suavemente antes de sonreírme nuevamente. Esa sonrisa tan familiar trajo consigo una oleada inesperada de calidez y ternura. A medida que continuamos caminando juntos bajo las luces brillantes del festival, sentí como mis emociones luchaban entre sí, el deseo por recuperar lo perdido y la atracción confusa hacia el que seguía acechando desde las sombras. Finalmente decidimos quedarnos cerca del escenario principal donde varios artistas locales se presentaban esa noche. Sus melodías nostálgicas resonaban profundamente dentro de mí mientras observábamos juntos las actuaciones vibrantes. En medio del bullicio festivo, no pude evitar pensar cuán lejos habíamos llegado desde aquellos días felices llenos de amor genuino entre nosotros tres, mi esposo y nuestro hijo, y cómo esos momentos sencillos parecían ahora inalcanzables. Con cada canción tocada sobre el escenario sentía como mis sentimientos se volvían más intensos e incontrolables. Era como si cada nota musical resonara dentro de mí provocando un torbellino emocional imposible de ignorar. La decisión final estaba más cerca ahora, sabía que debía enfrentar mis miedos antes de perderlo todo, mi familia, en este laberinto emocional donde ya no sabía qué camino tomar. Mientras los fuegos artificiales estallaban sobre nuestras cabezas iluminando la noche oscura como si fueran estrellas fugaces descendiendo desde el cielo profundo, sentí un nudo apretarse aún más fuerte dentro mío al darme cuenta. ¿Qué pasaría si todo esto terminara mal? La música del festival resonaba en mis oídos, mezclándose con las risas y los gritos de alegría que llenaban las calles de Granada. Cada explosión de luz en el cielo oscuro me recordaba la fragilidad de la felicidad, como un instante que podría desvanecerse en un suspiro. Mientras observaba a la gente disfrutar, una sensación de vacío se apoderó de mí. La conexión que había anhelado con mi esposo parecía más distante que nunca, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. La decisión que había tomado me pesaba en el corazón. Había decidido enfrentar mis emociones y ser honesta conmigo misma, pero el miedo a lo desconocido era abrumador. Las miradas furtivas de mi hijo me recordaban lo que habíamos compartido, ese momento confuso y hermoso al mismo tiempo. Nos besamos resonaba en mi mente como un eco persistente, una chispa de deseo que no podía ignorar. Mientras caminábamos juntos por las calles iluminadas, su risa era contagiosa, pero mi mente estaba lejos. Las luces del festival reflejaban los colores vibrantes de la vida, pero yo me sentía atrapada en un laberinto emocional sin salida. El aroma del azahar flotaba en el aire, trayendo consigo recuerdos de tiempos más sencillos. ¿Cómo había llegado a este punto? La atracción hacia él era algo que nunca había buscado ni deseado.
De repente una conversación casual con amigos nos interrumpió. Sus palabras eran ligeras y llenas de alegría, pero yo luchaba por mantener la compostura. ¿Todo bien?, preguntó uno de ellos con una sonrisa curiosa. La pregunta resonó en mí como un golpe sutil. ¿Realmente estaba bien? La tensión era palpable y sentí como los ojos de mi hijo se posaban sobre mí, buscando respuestas que no sabía cómo dar. El festival continuó su curso mientras yo lidiaba con mis pensamientos. Entre las luces y los sonidos festivos, una parte de mí deseaba escapar a un lugar donde pudiera encontrar claridad. Pero no podía huir, debía enfrentar lo que estaba sintiendo y tomar decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. La noche avanzó y cada rayo de luz parecía reflejar mis conflictos internos. Un giro inesperado llegó cuando vi a mi esposo entre la multitud. Su mirada se encontró con la mía por un breve instante antes de perderse entre los rostros felices. La confusión se intensificó al darme cuenta de cuánto había anhelado su atención y cariño durante tanto tiempo. «¿Por qué no hablamos?», dijo él al acercarse con una sonrisa forzada, intentando ocultar su propia incomodidad. Su voz era familiar pero distante, el eco del amor perdido resonaba entre nosotros como un canto triste. «No es el momento», respondí casi automáticamente, sintiendo como el peso del secreto me oprimía aún más. Era incapaz de abrirme a él sobre mis sentimientos contradictorios, temía romper lo poco que quedaba entre nosotros. A medida que la noche se adentraba en su clímax festivo, miré a mi hijo nuevamente, su expresión era mezcla de diversión e incertidumbre. En ese instante comprendí que debía decidir, seguir adelante con esta lucha interna o liberar todo lo que llevaba dentro. La música se volvió más intensa mientras buscaba respuestas dentro mío. Pasamos la noche juntos, resonó en mi mente como un recuerdo reciente y doloroso, cada palabra traía consigo una oleada de emociones encontradas, amor maternal, deseo prohibido y culpa aplastante. En medio del bullicio del festival, tomé una decisión impulsiva, necesitaba hablar con él sobre todo lo ocurrido y cómo eso había afectado nuestra relación familiar. No podía seguir ocultando mis sentimientos detrás de una fachada normal. Nos alejamos un poco del ruido hacia un rincón más tranquilo donde las luces eran menos brillantes pero aún iluminaban nuestros rostros tensos. «Necesitamos hablar», dije finalmente sintiendo como el aire se volvía denso entre nosotros. Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban tanto miedo como curiosidad por lo que estaba a punto de revelar. Los latidos acelerados en mi pecho marcaban el compás de este momento decisivo, cada segundo contaba ahora más que nunca. «Lo que ocurrió entre nosotros, no sé cómo manejarlo», empecé a decir mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que llevaba dentro sin herirlo ni hacerle sentir culpable por algo tan ajeno a nuestra naturaleza familiar. Antes de poder continuar, él interrumpió: «Yo también he estado pensando mucho en eso». Su sinceridad me sorprendió, ¿acaso él también sentía esta conexión extraña? Un silencio pesado nos envolvió mientras ambos procesábamos nuestras emociones contradictorias bajo las luces titilantes del festival granadino. El miedo al futuro nos mantenía cautelosos, sabíamos que cualquier paso en falso podría llevarnos hacia el abismo. Fue entonces cuando escuchamos risas cercanas acompañadas por fuegos artificiales estallando nuevamente sobre nuestras cabezas, sin embargo, esta vez no eran solo colores brillantes iluminando la noche. Eran recuerdos efímeros llenos de promesas rotas y caminos inciertos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», pregunté casi sin aliento mientras sentía cómo la presión aumentaba entre nosotros. «Debemos ser sinceros unos con otros», respondió él con voz firme pero temblorosa al mismo tiempo, una respuesta sencilla pero cargada de implicaciones complejas para nuestra familia. Una brisa suave sopló alrededor nuestro mientras nos mirábamos fijamente. Ese momento parecía estar suspendido en el tiempo antes del inevitable desenlace. La decisión ya estaba tomada, debíamos arriesgarnos a descubrir qué significaría todo esto para nosotros y nuestra familia entera. Sin embargo, antes siquiera de poder abrazar esa nueva realidad o pensar en sus consecuencias, un grito desgarrador resonó desde la dirección donde habíamos dejado atrás a nuestros amigos. Las risas se transformaron rápidamente en caos cuando vi figuras corriendo hacia nosotros. Algo terrible había sucedido. El pánico llenó el aire mientras corrían hacia nuestra dirección. Sabía instintivamente que nada volvería a ser igual después de esa noche fatídica.